Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Osorio y quiero compartir con ustedes algunas ideas del por qué la educación religiosa escolar debería ser incluida como uno de los elementos fundamentales en nuestra escolaridad nacional. Primero quiero partir con este dato que Colombia es una sociedad y un Estado de Derecho. Así lo establece la Constitución de 1991. Allí se establece que la libertad de cultos, lo mismo que la educación pública, no debe tener ninguna religión ni culto en particular. Esto es una cosa positiva para nuestros días, pero esto no quiere decir que la educación religiosa se deba sacar literalmente y tajante de la escuela y de la formación de los seres humanos y de los niños en nuestra nación. Por el contrario, la educación religiosa escolar, es una formación humana en lo trascendente de cada uno de los estudiantes, y esto es uno de los elementos fundamentales del desarrollo humano. Por otra parte, la ley siempre salvaguarda y protege el derecho a la formación integral e integrante del ser humano. Bien lo promulga la Ley 115 de 1994, que pone la labor docente como una forma del desarrollo humano integral. Y si hablamos de integral, incluye su dimensión trascendente y espiritual. En esto me pregunto, al incluir la educación religiosa escolar, ¿haríamos nosotros o cumpliríamos la ley? ¿Daríamos esa función integral, integrante del ser humano desde su trascendencia? Sacarla sería lastimar gravemente al ser humano y a los niños en formación. Es la ley, es allí, esa necesidad, el punto de partida para hablar de la educación religiosa en la escuela. Quiero tener en cuenta y quiero mostrarles que son más los beneficios que las posibles secuelas que ella pueda traer. Quiero compartir con ustedes estos puntos. Primero, la educación como tal es una actividad de los seres humanos que permite la cohesión cultural y la búsqueda de identidad, tanto social como personal. Estos son unos de los elementos también fundamentales de la educación religiosa integral. Busca conocimiento conmigo mismo, conocimiento con los otros, social, conocimiento con el otro, Dios, para tener una sociedad íntegra, una sociedad ecuánime, una sociedad basada en principios y valores. Otra cosa, la educación religiosa escolar responde a los interrogantes más profundos del ser humano: el por qué, el para qué, el pasado, el presente y el futuro. La persona se pregunta ¿de dónde viene? ¿Cuál es el sentido de mi vida hoy? ¿Y hacia dónde vamos? Lo ayuda a responder la educación religiosa escolar. Otro elemento importante es que lo religioso se debe tener en cuenta como un valor, no como un elemento que subyuga al hombre. ¿Por qué? Porque le permite al hombre trascender, uno de los elementos fundamentales de la integralidad. Por otra parte, estos actos de trascendencia le permite al ser humano identificarse como grupo, como sociedad. No necesitamos eso hoy en nuestra sociedad, en nuestros grupos humanos, para poder vivir más en armonía. La educación religiosa escolar también promueve la tolerancia y la libertad religiosa. Tengan en cuenta que no es solamente un credo en particular, es que se integre, se muestre, se lleve al ser humano a abrirse a la trascendencia. Lo religioso da identidad al sujeto y comprensión del mundo y de su cultura. Esto es fundamental en la educación religiosa escolar, que nos muestra el pasado, una historia rica en signos, en símbolos del ser humano, y lo proyecta hacia el futuro, como sociedad y como ser humano al encuentro con Dios. Quiero rescatar que la educación religiosa escolar, entendida como un saber crítico y social, utiliza diferentes lenguajes propios de la sabiduría, parabólicos, exhortativos, que ante todo llevan al ser humano a encontrarse consigo mismo, a potencializar su rol como ser humano y a encontrarse con Dios en el ámbito y en el salto cualitativo de la fe. ¿Acaso esto no es positivo en el desarrollo del ser humano? Quiero seguir compartiendo con ustedes otros elementos fundamentales del por qué la educación religiosa escolar es fundamental. Primero, crea interrogantes sobre Dios, sobre el Ser Supremo, sobre el Creador, sobre nuestra esencia. Pregunta sobre el significado y valor de la vida. ¿No es necesario hoy en nuestra sociedad preguntarnos por la vida, en una sociedad de muerte y de consumismo? Creo que nos da bastantes herramientas para poder responder a esos interrogantes. Otro elemento, posibilita una respuesta que nace de la fe,
solidifica la fe, pone al hombre en perspectiva de creer, de salto, de esperanza. Ayuda a ratificar o a tomar una decisión frente a lo religioso. Si no es solamente tomar un credo, es ante todo creer, lanzarse, potencializar esa trascendencia. Fomenta la vida religiosa y la acción de la Iglesia en el mundo y la sociedad. ¿Por qué actuamos así? Las obras de caridad, el compartir con el otro. Da sentido al proyecto de vida en lo afectivo, en lo político, en lo social, en lo personal, en lo profesional. ¿Acaso estos elementos no son fundamentales para el ser humano? Yo creo que definitivamente si sacáramos nosotros a las matemáticas del plan de estudio, haríamos un gran daño. Pero las matemáticas como el elemento religioso de trascendencia tienen la misma validez. ¿Qué es más importante? ¿Sacar la matemática o la religión? ¿O mantener las dos buscando siempre la integralidad del ser humano? Muchas gracias.